Muy bien, bueno, esos son los temas que vamos a ir charlando durante el programa. Vamos a arrancar ya con la primera entrevista, porque ya veníamos hablando, ¿no? Anticipando en este programa cómo la quita de subsidios que había anunciado primero el ministro Guzmán y luego llevó a la marcha, o mejor dicho, puso en práctica el actual ministro de Economía, Sergio Massa, tenía algunas zonas que no estaban claras, sobre todo qué iba a pasar con los consorcios, qué iba a pasar con los gastos comunes en servicios públicos, la electricidad, el gas y el agua de los edificios, y cómo podía impactar eso en los gastos justamente que se pagan a través de las expensas. Hubo alguna especulación y demás, alguna especie de anuncio. Lo cierto entonces es que, tal como terminamos todos, va a haber un impacto en las expensas a partir de ya los próximos meses, a medida que vayan llegando las resúmenes o las boletas de los servicios. Tenemos en línea a Victoria Loisi, que es abogada, especialista en propiedad horizontal y es integrante de la Fundación Liga del Consorcista. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes. Bien, bueno, a ver, finalmente esto que estaba ahí como una especie de limbo se confirmó y la noticia no es buena, ¿no? O sea, los edificios van a tener que sufrir algún aumento por el tema de servicios. Sí, últimamente las noticias para los consorcios ya desde hace un tiempo a esta parte nunca parecen ser buenas, Mm, pero sí, efectivamente lo que han dicho, lo malo, lo que primero hay que aclarar es que lamentablemente ya desde hace un tiempo importante, uno se está manejando con trascendidos. claro. El ministro, el secretario de tal o de cual dicen tal cosa, entonces uno interpreta lo que dijeron en una nota un día o en un tuit. Y realmente hay que volver a lo que siempre fue, que es que una norma que se publica en el boletín oficial. Entonces uno puede analizarla y saber exactamente hasta dónde llega esa norma o hasta dónde llega o deja de llegar un subsidio. Pero en función de los dichos que han estado pululando, pareciera que los consorcios efectivamente quedan completamente afuera, pero los que están categorizados como residencial sí tendrían algún tipo de beneficio, que no parecen ser muchos, porque hay muchísimos consorcios que están categorizados con la tarifa general o porque tienen algún local, porque tienen alguna oficina en el edificio. Esos no van a recibir nada de nada y lamentablemente el consorcio ya viene muy golpeado por Ujú. todos los aumentos a los encargados. Esto es la cereza del postre en ¿Y realidad. cuáles serían esos consorcios residenciales? ¿Qué son los más chicos? ¿Figuran en la boleta? ¿Cómo saberlo eso? En realidad, el consorcio de la administración, la administración lo que tiene que ver es la boleta que le llega, tiene que decir tarifa T residencial, o sea, tiene que estar la palabra residencial o general. Si Mm, dice general, evidentemente, bueno, no es residencial. Y hay muchos, por los casos que nosotros estamos viendo, hay muchísimos consorcios que son generales. ujú. Es muy difícil encontrar alguno que sea residencial, que justamente, como bien decís, son los muy chiquitos, los que a lo mejor son un PH de muy poquitas unidades, que son todas viviendas de familia. Pero los Ujú. edificios grandes, hay una enorme mayoría que son generales y esos van a padecer los aumentos que pueden llegar hasta encarecer un 20% las expensas. veinte Víctor, por Estamos ciento, hablando en forma como un promedio, ¿no? Porque los claro. edificios son muy distintos entre sí. Victoria, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda. ¿Qué tal, Nora? Bien, entre los edificios generales también pueden ubicarse los que tienen un mix entre oficinas y residencias, que de hecho en el centro Sí, eso está pasando mucho desde que las oficinas se vaciaron. exactamente, sí. Sí, sí, Ujú. sí, correcto. Y el impacto, Entonces, por eso realmente el impacto va a ser para una enorme cantidad de consorcios. Enorme. La mayoría, te Sí, diría. Pero bueno, hay algunos que son residenciales. casi todos, incluso, a ver, con que ya tengas un local en el edificio, por más que sea un edificio chico, ahí ya pasaría, o pasaría no, pero sería de categoría general. Exacto, hay muchos, exacto. Igualmente hay muchos consorcios que están mal categorizados Mm, también, que de pronto tienen tarifa general y podrían pedir la tarifa residencial y ahí el trámite lo tiene que hacer la administración. ujú. Buen día, Victoria, ¿cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer ¿Qué justamente tal? Buen día, esa Silvia. consulta, porque hay muchos edificios que, digamos que en los que el consorcio no permite que haya oficinas, ¿no? Que haya Claro. comercio, digamos, pero bueno, por ejemplo, como decías vos, por ejemplo, puede tener en la planta baja un local. ¿Eso es un trámite que debe hacer el edificio, pedir que se lo categorice? Porque, claro, son cosas a las que uno capaz nunca le prestó atención antes.
Claro, exacto. La gente, si uno le pregunta a cualquier propietario qué tarifa tiene en su edificio, no tiene la menor idea. Y muchos administradores tampoco. Eso, como decía, viene en la factura y como en nombre hay que hacerlo en nombre del edificio, el único que lo puede hacer es el administrador. En su caso, llama asamblea para ver si la gente quiere hacer otra cosa, pero a esos efectos lo tiene que hacer la administración, que es el representante legal del consorcio. ¿Por qué? Porque el propietario puede, de hecho, darse la situación de que el propietario tenga en su casa tarifa subsidiada y el consorcio no. No, claro. Y él no puede ir a la empresa en nombre del consorcio porque no tiene ningún tipo de representación. Como dijiste, estamos informándonos a través de dichos, pero no de normas concretas publicadas en el boletín oficial. Entre esos dichos, lo que se decía es que los consorcios van a tener que afrontar la tarifa plena en electricidad, pero se decía que por ahí no iba a ser así con el tema gas. ¿Qué sabés vos de esto? Sí, exacto. En ese sentido son justamente los trascendidos. Es lo único que tenemos, los trascendidos. Porque si vamos a la norma, lo único que dice la norma los que quedan eximidos es determinadas categorías de personas, de gente, de casas residenciales o de departamentos, pero no habla de los consorcios a los que meten en la misma bolsa de las empresas. Entonces, es de suponer que después de estos trascendidos aparezca alguna norma que nos permita decir sí, el consorcio queda eximido. Pero igualmente la luz pega muy fuerte en los consorcios, dependiendo del caso más fuerte que el gas, porque inclusive los edificios, por ejemplo, que tienen losa radiante o el motor, sin ir más lejos, el motor del tanque de agua, los ascensores, o sea, le pega fuerte, cada piso tiene que tener una luz encendida todo el tiempo, le pega mucho más fuerte la luz, pero sí, es posible que el gas esté eximido, pero son solamente trascendidos. Victoria, uno en estos días, incluso acá en nuestro programa, estuvimos repasando, a ver, bueno, qué se puede hacer para ahorrar un poco en consumo, ¿no? Pero eso pensando más puertas adentro, en cada departamento, que Claro. uno por ahí, no sé, puede reemplazar algún electrodoméstico o tener en cuenta la climatización y demás. Ahora, en lo que es el gasto común del edificio, ¿cuánto margen podría haber para ahorrar en estos servicios y que el impacto se sienta un poco menos? Sí, hay un par de cositas que se pueden hacer si los administradores todavía no cambiaron, por ejemplo, a luces LED que sean de bajo consumo. Eso desde ya debieran haberlo hecho hace mucho tiempo, pero hay edificios donde, por ejemplo, si hay más de un ascensor, cuando la persona llama, suben los dos ascensores. Y hay sistemas que permiten, eso lo hace el propio conservador del ascensor, permite que solamente se mueva uno y no los dos. Entonces, ese tipo de detalles puede tener algún tipo de impacto. Los edificios con losa radiante limitan mucho el horario, por ejemplo, o sea, la encienden en horarios más cortos, la caldera, y realmente los gastos, la limitación de gastos o la reducción de gastos paran ahí, no hay mucho más de dónde sacar. Claro. Lamentablemente. Lo que muchos consorcios sí hacen es cuando se jubila el encargado o ya no tienen encargado con vivienda, alquilar la portería. Eso por lo menos les da un poquito de respiro para pagar este tipo de cosas. Que se puede hacer, lo aclaro, porque hay gente que cree que no se puede alquilar la portería y sí se puede. La portería bajo determinadas condiciones. Es propiedad del consorcio. Claro, entonces una asamblea puede tomar la decisión, por supuesto. Lo que pasa es que se puede, pero hay que tomar determinadas medidas legales, pero se puede hacer, no es imposible, no es que se requiere unanimidad para nada. El otro tema de este aumento, que creo que es en definitiva lo más importante, es que no llega solo, digamos, llega en un contexto donde las expensas, todo en general está subiendo de precio, y las expensas ya iban a tener o están teniendo un impacto. Empezaron a sentirse ya el tema en las liquidaciones, el tema de este bono que consiguieron los encargados de edificio y que se va a pagar en cuotas acá a fin de año. Digo, pensando además sobre todo en diciembre, donde se juntan varios aumentos a la vez. Sí, de hecho en diciembre se junta el 20% que todos los años tienen los encargados, porque hubo una paritaria que regala un 20%, además del aguinaldo, no estamos hablando de aguinaldo, es un 20% adicional porque sí, todos los años, in eternum, sine die, o sea, hasta el fin de los tiempos. A eso se suman estos nuevos aumentos que hoy día podemos decir que los aumentos son mensuales.
Claro. Porque cada 2 por 3 estamos teniendo paritarias y el gremio, como todo gremio, pide lo más posible para su gente, me parece perfecto para el trabajador, pero del otro lado se encuentra con que le dicen que sí a absolutamente todo y jamás le han pedido nada a favor del consorcio. Entonces, hay edificios que están muy empobrecidos, que no hacen las obras de envergadura que tienen que hacer y están muy deteriorados a nivel estructural. Victoria, ay, disculpa, te iba a preguntar también, No, Nora. ¿cómo sigue el tema de la deuda de expensas, no? Porque hay Mm. un desfasaje entre las paritarias de los encargados de los edificios y las paritarias de la mayor parte de la gente que corren muy por debajo de la inflación últimamente. Exacto. ¿Hay mucha deuda de expensas por por este motivo? Sí, en épocas inflacionarias generalmente la mora se dispara en consorcios, porque si el que tiene que pensar en qué deja de pagar, la luz no la puede dejar de pagar porque se la cortan, los servicios no puede, entonces deja de pagar las expensas, que es lo único que no pasa en lo inmediato, no pasa nada si se la cortan. El ascensor le va a funcionar igual, va a poder usar los servicios igual. Entonces, es lo primero que sube, la mora. Ya veníamos con un poco de mora para el 2019, antes de la pandemia disparó la mora en los edificios y ahora que la gente estaba en algunos casos más o menos acomodando cuando se volvió a abrir todo, este tema vuelve a encender las alarmas de las moras en los consorcios, que en muchos casos van del 20% al 30% y en algunos al 35%, que ya cuando llegan 35-40 se hace muy difícil el edificio, administrar el edificio, básicamente, ¿por qué? Porque lo que no paga el moroso lo paga el resto. Entonces, si yo podía pagar las expensas, porque apenas si llegaba, pero llegaba a pagarlas, si mis vecinos dejan de pagar, a mí me aumentan como consecuencia del prorrateo de esos gastos. Entonces, yo llegaba, pero ahora no llego, entonces es una bola de nieve que se va acrecentando. Claro, Victoria, y una cosa que mencionabas antes sobre el tema de las obras necesarias que hay que hacer, digamos, Claro. en los edificios, eso también impacta en el mantenimiento y se ve mucho en la ciudad el descuido que hay en algunos edificios. Exacto, porque la gente va postergando eso. Ujú. Van haciendo pequeños arreglos, cuando la persona, alguna unidad tiene alguna caída de agua, alguna cosa, se hacen parches, y uno lo ve bien, está muy bien el comentario, porque uno va caminando por la calle y ve que hay mucho deterioro. Ujú. ¿Y por qué hay ese deterioro? Porque a la gente le gusta tener su propiedad bien, sube el valor venal de la propiedad, simplemente porque deciden no pagar porque tienen que pagar aumentos a los encargados, aumentos a las tarifas, aumentos en los abonos, y no llegan. Ujú. Ujú. Sí, complejo, y yo me fijo sobre todo en lo que puede ser diciembre, porque realmente ahí se va a sentir, porque estaría Sí, se va a sentir. saliendo el segundo tramo de quita de subsidios, más este 20% que mencionabas, más el aguinaldo, más una cuota de estas cuotas del bono, en un mes Sí. complicado realmente. Por más que la gente, que los vecinos cobren su aguinaldo y qué sé yo, ahí vamos a tener un salto fuerte, me parece, en diciembre, Sí. enero, ¿no? Sí, así desde ya. Si es que no hay, porque puede haber, nada impide que haya otra paritaria, ya ha pasado, que Claro. hay una paritaria que dice, bueno, aumentan estos 3 meses y antes que terminen esos 3 meses hay una nueva con un nuevo aumento de alguna clase. Entonces, hoy día podemos decir, como bien decís, sí, va a haber un aumento importante, un golpe importante para los consorcistas en diciembre, que puede ser todavía mayor. Ok. Bueno, veremos entonces. Victoria Loisi, de la Liga de Consorcistas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya seguimos en confirmado.